Bueno, el día de hoy vamos a ver en nuestra unidad 3, básicamente, el impuesto general de importación, pero es muy importante que tú sepas que, qué es este impuesto general de importación. Como hemos venido analizando todas las contribuciones aplicables al comercio exterior, además del IVA, del IEPS, hoy vamos a ver este impuesto general de importación, que es un gravamen que se tiene que cubrir por las operaciones de internación en el territorio nacional de bienes y servicios, de acuerdo con las tarifas que establece la ley y los tratados internacionales celebrados con México. Y lo vas a identificar justamente ahorita que tú veas o que tú recuerdes cuántas veces has pagado este impuesto por mercancías que justamente has importado y que algunos de ustedes o en las empresas que representan también vas a ver otro tipo de impuesto que es ese impuesto que se paga por la exportación. A uno le vamos a denominar IGI, como son sus siglas, el Impuesto General de Importación, y el otro es IGE, que es el Impuesto General de Exportación, y este va específicamente a todas las exportaciones que salen, ¿no? Que van hacia el mundo, y ya decía ahí, con algunos países en particular que ya se tienen ciertos tratados. ¿Cómo se va a calcular el impuesto de importación? El impuesto de importación es un impuesto de acuerdo a la base gravable y que va a determinarse por la aduana. Y ahorita vamos a ver un listado bien grande de todas las mercancías que especifican, con un valor de transacción y con un precio a pagar. Esta condición de calcular este impuesto va a ir de acuerdo a una condición de mercancías que se venden en territorio nacional y que son determinadas por la ley aduanera. ¿Por qué te digo que tiene presencia la ley aduanera? Y ahorita vamos a ver el listado que aplica. Porque va a implicar un impuesto que tendrá que partir de tres tipos de transportación o de introducción de la mercancía al lugar donde tú te encuentres. Uno que va a ser de manera aérea, otro que va a ser de manera marítima y otro que puede ser de manera terrestre. ¿Cómo nos va a aplicar? Pues de acuerdo al estado en el que nosotros nos encontremos. Maestra, se Sí. cortó. Cuando se corta es que me está marcando bajo internet y te quito la cámara. No sé si te afecta en eso, porque lo importante es que tú no dejes de ver pantalla y de escucharme a mí, ¿sale? Entonces, lo vuelvo a decir. Justamente va a determinarse de acuerdo a tres formas de percepción de la mercancía o de llegada de la mercancía. Una que va a estar establecida de acuerdo a la transportación aérea, otra que va a estar establecida de acuerdo a la transportación marítima y otra que va a estar de acuerdo a la transportación terrestre. Por eso es que el valor de nuestra transacción con estas mercancías tiene que estar valorada por alguno de los tres estilos de transportación de la misma. ¿Y quién lo va a tipificar? La ley aduanera. La ley aduanera tiene que ser como tu libro de consulta, que siempre esté contigo, de la mano, tu libro de bolsillo, para que logres establecer el valor correspondiente a esa transacción de la mercancía. Porque la base gravable va a estar determinada de acuerdo a la forma en cómo nos está llegando la mercancía. Por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar que Veracruz tiene un gran escenario de importación y exportación por ser un puerto y porque permite un despacho
de mercancías con una fortaleza que es la transportación marítima. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Sí se Sí, escucha mi diálogo? Sí, maestro. sí, maestro. Ok, ¿alguien ha escuchado que Veracruz, por ser este puerto y por tener este gran escenario de transportación marítima, le genera bondades al comercio exterior? Sí, maestra. Ok, de hecho puede ser que incluso tú te encuentres en la práctica gente o profesionales a tu alrededor que justamente por eso estudiaron la carrera de comercio exterior, de agentes de comercio exterior o tramitación aduanera, precisamente porque aquí en Veracruz contamos con grandes bondades de transportación marítima y estas favorecen una transacción de mercancías tanto para la importación como para la exportación. Y en ese sentido, su base gravable llega a tener pues un valor, digamos, mucho menor que hacia otras ciudades o estados que no tienen pues no tienen un puerto de llegada o un puerto de salida, porque hay mercancías que son transportadas muchas veces por dos de los medios, no nada más por uno. Es decir, llegan por un puerto y pagan una base gravable por el hecho de pisar ese puerto y a partir de eso tienen que agregarle la base gravable del impuesto si quisieran que fuera trasladada hacia el otro estado vía terrestre o vía aérea, dependiendo el tamaño y la dimensión de la mercancía importada y dependiendo también la necesidad imperante de la misma. Y ahorita vamos a hablar de mercancías que para todo lo que hemos estado viviendo de COVID ha sido fundamental haber recibido del exterior, ¿sale? Ahora, ¿qué aspectos debemos entonces considerar bajo qué métodos de valoración? El primero sería bajo el valor de transacciones de mercancías que estén tipificadas como mercancías idénticas. En un inciso 2, el valor de transacción de mercancías similares. En un inciso 3, el valor del precio unitario de venta. El inciso 4, valor reconstruido de mercancías importadas, porque algunas, de acuerdo a su dimensión y a su embalaje, necesitan ser como ensambladas ya aquí en territorio mexicano y otras de acuerdo a su valor determinado con mayor flexibilidad. En este sentido, el contribuyente en su carácter de importador demuestra a la autoridad aduanera el valor de la transacción de la mercancía con su documentación. ¿Cuál es su documentación a considerar? Para la importación, el valor factura, el certificado de origen, el contrato de compra-venta, la constancia de pago, la carta de confirmación del pago. Y para la exportación, básicamente, también tenemos que tener el certificado, su contrato de compra-venta, debe de cumplir además, y ahorita lo vamos a ver, con el Incoterms, y que en suma van a determinar el valor total al momento de hacer la transacción o despacho de la mercancía. Nosotros en comercio exterior debemos tener muy en claro ciertas expresiones que se manejan. Una, lo que a lo mejor has escuchado por ahí, el ad valorem, y otra, el arancel ad valorem. ¿Qué es el ad valorem? Este ad valorem significa en la expresión latina según el valor y va a incluir todos los derechos y tasas que se basan en el valor del producto. Por eso es que te decía, la ley aduanera tiene que estar muy de la mano contigo y hoy gracias a una herramienta como es Internet, si tuvieras la necesidad de saber bajo qué precepto, bajo qué tasa, bajo qué arancel está tu mercancía, te vas a poder asistir. Ya con la práctica empiezas a tener un poco más de dominio y una
clasificación como más específica o identificada porque es algo que haces en tu día a día. Los tramitadores aduanales, justamente ese es su labor, el hecho de tener clara el ad valorem y el arancel ad valorem, que es básicamente todo este derecho arancelario que se va a determinar mediante una tasa porcentual. He tenido alumnos que me dicen, maestra, me debo de aprender todos, no te los debes de aprender, pero con la práctica tú te vas a ir familiarizando con estos. Lo que sí debemos de aprender, y ahorita lo vamos a ver en esta materia, cómo generar una base gravable que a mí me permita tener bien identificado el valor del producto que va a tener en el mercado. Si fue importado o el valor del producto que tiene al final de cuentas cuando es exportado y el cliente lo recibe. Porque debo de incluir el valor del despacho, el valor del transporte y el valor de la carga que ya llega consolidada al puerto a donde fue emitido si es exportación o al puerto que es recibido si es importación. Pero básicamente la misma cadena de trayecto nos lleva a calcular la base gravable de las mercancías cuando se van y cuando llegan. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, maestra. No. Ok, entonces fíjate bien, si en el examen yo te pregunto que es la expresión latina que significa los derechos y tasas que se basan en el valor de un producto, solo te estoy hablando de su concepto, ¿sale? Del concepto de ad valorem. Pero si yo te digo en el examen como pregunta abierta que son todos aquellos derechos arancelarios que se determinan mediante una tasa porcentual y que se aplican sobre el valor de una mercancía, entonces ya te estoy hablando del arancel ad valorem. Y te voy a compartir, ya ves que luego en WhatsApp te voy fortaleciendo información, un catálogo de varios aranceles que tenemos, por ejemplo, cuando importamos o exportamos determinadas mercancías. Ahorita vamos a ver a manera de ejemplos algunos, pero esos no son todos. Yo te voy a mandar el catálogo. Ahora, este ad valorem siempre es expresado en un porcentaje sobre el valor de la mercancía. ¿Quién expresa ese porcentaje? La tabla o todo el listado que yo te voy a compartir, para que tú sepas tipificar de qué tipo de mercancía estamos hablando. Aquí en Veracruz hay muchas agencias aduanales específicamente que se dedican a dar este tipo de servicios. Saberle dar a la empresa el valor exacto que le va a corresponder si exporta su producto o bien al extranjero. O al revés, si alguna empresa quiere importar cierto pedimento procedente de algún otro país. Y lo vimos en el día a día cuando empezaba la pandemia. No sé si tú recuerdas, pero los primeros cubrebocas venían importados de China. No sé si alguien recuerda eso. Y vas a recordarlo más aún. Y tenían un precio Sí, estaba súper alto los altísimo. costos. Exacto. ¿Por qué crees que sucedía eso? Precisamente porque fue material importado, venían específicamente de países asiáticos, porque ellos ya tenían el manejo y el control de cómo tratar, cómo prevenir el contagio. Recuerda que la enfermedad de esta pandemia surge justamente en Wuhan, en China, y entonces ellos ya traían como 6 meses, 4 meses de estar lidiando con el padecimiento. Y entonces los primeros cubrebocas venían justamente importados. ¿Recuerdas cuánto llegaste a pagar por un primer cubrebocas que tú sabías que venía importado y que estabas dispuesto obviamente a pagarlo porque querías también cubrirte bajo ese riesgo que estábamos viviendo sanitario? ¿Alguien recuerda cuánto pagaba?
Sí, de los desechables llegamos a pagar hasta 15 pesos por una pieza. Uy, te fuiste súper baja, ¿no? Yo llegué a pagar 100 pesos, 120 por los primeros KN95. Ah, sí, 95 pesos de los KN95. Exacto, porque muchos de nosotros pues queríamos, ¿no? Cubrir con estos equipos de seguridad y también me tocó pagar las primeras caretas. Y este valor que pagábamos, quiero decirte que no nada más era el precio del producto, incluía justamente el arancel ad valorem, que además del valor del producto, te tenía incluido su costo, su flete, su seguro, su llegada a aduana, su despacho a aduana, de tal forma que me tocó un día a manera de ejercicio calcular. A lo mejor el costo del cubrebocas era de 20 pesos, 15 pesos, como lo describes tú, pero todos estos aranceles que teníamos que agregarle por el flete, por el seguro de llegada, por la transportación, que venían además desde bien de otro continente, eh, tenía que pagarse un despacho de la mercancía en aduana y después ya llegaba a circulación. Entonces, todo esto implicó un porcentaje sobre el valor de la mercancía que llegó a estar en la tabla hasta 150% del costo del producto. Hoy ya vimos que muchas empresas de manufactura, de acuerdo a todos estos artículos de quirúrgicos y de cuidado de la salud, empezaron a producirlos en México. Pero eso ya fue un poquito después, como con un intervalo de 6 meses, porque además también había en algunos casos que importar ciertos materiales para poder generarlos. Pero, ¿qué tal el mercado negro? Alguien vio de pronto que salieron cubrebocas que no tenían toda la normativa de seguridad en el producto, que venían sin bolsa o algunos con bolsa y letras que ni siquiera se veían. Eso fue justamente también productos creados en el mercado negro, dispuestos a venderte la idea que te cubrían. Pero me encantaron muchos reportajes que hubo por ahí en donde te decía claramente quién sí te protegía y quién no de esa seguridad sanitaria. ¿Lo llegaste a ver también? Y eran productos del mercado negro que te ofrecían también, al igual que lo que tú estabas dispuesta a pagar, 95, 100 pesos por una menor proporción. Sin embargo, bueno, hemos visto que lo que estaba sacrificando no era ni el flete ni el seguro, porque venían también de China, sino venía implicado el valor, la calidad del producto. No sé si tú pudiste en algún momento comparar algún cubrebocas de lo que te hablo. Y se percibía otra calidad, la mascarilla ni siquiera te dejaba respirar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos viendo que también en el mercado informal existe aranceles ad valorem donde vienen productos importados pues no de la misma calidad y a veces se cuestiona, ¿no? De mercados como que no muy formales, pero que están dispuestos a crear una factura, que están dispuestos a pagar un flete, que están dispuestos a cumplir con todos los lineamientos de aduana y que también tiene todos los derechos arancelarios. Entonces, nos vamos a encontrar que dentro de la actividad de comercio exterior también va a implicar ciertas mercancías que muchas veces a criterio nuestro no nos preguntamos o nos preguntamos mucho, más bien nos cuestionamos mucho cómo es que llegan aquí. No sé si te ha tocado cuestionarte esa parte. Y no es más que por el hecho de estar cumpliendo pues, con sus derechos de importación. Y de acuerdo al Banco Nacional de Comercio, nosotros debemos tener claro que la definición de este impuesto, pues básicamente es
todos los derechos arancelarios que se determinan mediante una tasa porcentual y que se aplica sobre el valor de la mercancía. El impuesto general de importación o exportación son los más aplicados por las administraciones gubernamentales en el mundo. Y a diferencia de otro tipo de impuestos, estos se aplican de acuerdo a con base en una tasa sobre la cantidad de la mercancía transportada. De esta manera, el impuesto ad valorem es un impuesto flexible, variable, ya que su cantidad va a depender del valor del bien, del puerto donde se importe o se exporte y del país donde va a llegar o desde donde se está originando. Y vamos a ver un ejemplo, que a efectos de tu carrera lo que a ti te importa es saberlos calcular o saberlos identificar. Vamos a ver un impuesto sobre el vino. No, ya la tabla, que es la que te digo que te voy a compartir, la tabla nos determina que tiene un impuesto determinado del 20%. Si una botella tiene un valor de 200, entonces, ¿cuál va a ser su ad valorem, su arancel ad valorem? Voy a multiplicar esos 200 pesos que vale la botella de este vino que viene procedente de Italia, por ejemplo, y que dentro de mi listado o mi cajita esta de la tabla de porcentajes arancelarios me va a determinar que tiene un ad valorem del 20%. Entonces yo calculo el 20% de los 200 pesos y su impuesto sería de 40 y entonces yo voy a requerir pagar 240. ¿Sí queda claro este ejemplo? Sí, más. Ok, entonces fíjate bien, vamos ahorita a empezar a hacer unos ejercicios sabiendo calcular mi impuesto. En este caso vamos a ver unos para importación y otros para exportación. Lo voy a dejar de tarea porque te voy a compartir la tabla completa y ya entonces tú sabrás tipificar. ¿Sale? Otro ejemplo que vamos a poner es un producto con valor de 50,000 pesos, por ejemplo. Este producto va a estar con un ad valorem del 4%. ¿Cuáles son estos productos que pudieran ser tipificados en este valor? Van a ser todos aquellos productos que solo a lo mejor se produzcan en países donde en México no lo tengamos. Por ejemplo, aquí lo corté, pero no viene, la foto implicaba ¿cómo se llama? Un diamante. Y el valor de ese diamante es por 50,000 pesos. El ad valorem de las piedras preciosas o diamantes es del 4%. Para calcular este impuesto, hay que calcular el 4% de esos 50,000 pesos. Quiere decir que yo al calcular su 4% de estos 50,000 me va a dar un resultado de 2,000. La ecuación no está muy difícil, no la considero compleja. Lo que llega a ser complejo es saber identificar el producto del cual voy a calcular de acuerdo a mi tabla de ad valorem. ¿Ya vieron? Porque ya vimos que por el vino se paga el 20%, pero por una piedra preciosa que en este caso habla de un brillante, un diamante, nos calcula un 4%. Y entonces el impuesto ad valorem de este producto sería de 2,000 pesos. ¿Cuánto termino pagando por la importación de ese diamante? 52,000 pesos. ¿Sí queda claro los dos ejemplos? Sí, maestra. Sí. Ok, entonces fíjense bien, al finalizar la presentación van a venir igual 5 productos para importación con un valor específico en donde yo te voy a compartir la tabla y tú vas a saberla identificar de acuerdo al listado de ad valor. ¿Sale? Ahora vamos a continuar. ¿Hasta aquí alguna duda?
No, ninguna. Ok, fíjense bien. Existen además del ad valorem otros impuestos y ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Así como existen otros, como ya mencionamos, existen otros tipos de aranceles que también nos van a permitir regular la entrada y salida de mercancías, además del arancel ad valorem, y son los famosos aranceles. También existe, y ahorita vamos a ver la tabla, de una tabla específica de ciertos aranceles. Comercializar productos a nivel internacional va a generar diversas implicaciones, como primero que nada toda la serie de pasos y requisitos que se deberán de cumplir, así como el tratamiento a los destinos de exportación, tomando en cuenta ciertas políticas. Esto ya te lo hablo en un parámetro de especificaciones cualitativas y cuantitativas. Normalmente a ti, como contador público o el área de cálculo, finanzas y demás, te va a tocar siempre trabajar de la mano con una persona experta en el área, porque lo tuyo o tu labor principal va a ser generar el cumplimiento cuantitativo de las especificaciones de cada mercancía, ya sea para exportar o para importar. Pero el departamento con el que vas a estar trabajando muy de la mano le va a corresponder cumplir con todos los requisitos que se deben de cumplir. Ha habido empresas que no pueden importar o que ya estando en aduana no pueden recibir el famoso despacho de mercancías, y no habla por falta de pago. Muchas veces tienen el arancel pagado, el impuesto ad valorem cubierto, eh, y el valor de la mercancía, pero número uno, está mal calculado porque no supieron elegir la clasificación que los ubica en su clasificación arancelaria, o porque calcularon mal un ad valorem, o a lo mejor hicieron bien esa parte de la contribución y el cálculo cuantitativo, pero el agente aduanal no hizo el trámite correspondiente. Entonces, a efectos de tu formación, siempre es importante que tú sepas reconocer hasta dónde llega el límite de tu labor, porque muchas veces el tramitador aduanero lo primero que dice fueron los contadores, o fue el contador, o fue el auditor, o fue el área de cálculo, o fue finanzas. Y resulta ser que no nada más desde ahí yace el adecuado manejo para el comercio, tanto importación como exportación, sino de el cumplimiento de los requisitos. Esa situación no te corresponde a ti, sin embargo, sí es importante que lo consideres. Y te voy a decir por qué. Normalmente esa actividad de todos modos la haces, pero como tu enfoque es cuantitativo, tú te proyectas básicamente en saber el valor de la mercancía, generar la factura, y tu departamento o tu área de contribuciones la pasa a finanzas, y ya sea que finanzas pague o finanzas cobre. Y te confías del tramitador. Yo siempre le digo a mis alumnos, sobre todo si tienen interés en alguna área en específico que genere importación o exportación, trabaja de manera colaborativa con el tramitador aduanal o aduanero, pero también supervisa lo que le estás entregando y hazle saber que tu trabajo, lo que te corresponde hacer a ti está bien hecho. Porque de todos modos, el que va a firmar la parte de correspondencia en cuanto a los cálculos cuantitativos vas a ser tú. Entonces, en algún momento sí tener bien claro cuál es tu límite. Y con tu tramitador aduanero, preguntarle, a ver, ¿estamos en el mismo criterio tú y yo? Porque mira, mi tabla me dice esto y mi precio me dice esto. No yo siempre le digo a mis alumnos contadores, no trabajes de manera deslindada. No, es que me cae mal en esa área. Sí, pero resulta que esa área se alimenta de ti, y muchas veces esa área
te entrega la responsabilidad absoluta solamente a ti y tú la tienes de la parte cuantitativa, pero él la tiene de la parte cualitativa y del cumplimiento de los procedimientos. Entonces, por eso es que quiero que hoy tú tengas esta información. ¿A qué le llamamos un arancel? El arancel es la tarifa que impone nuestra administración gubernamental sobre un bien o servicio. Y están todos los impuestos o cuotas para entrada o salida de productos de una frontera a otra. Aquí siempre es importante que tú tengas comunión con tu página del SAT y te vayas específicamente a la pantalla, a la pestaña de importaciones y de exportaciones. Hay cambios, la ley aduanera tiene modificaciones y hay muchos aranceles que tienen un objetivo, aumentan la tributación, regulan el impacto del comercio, promueven la exportación, importación y cada gobierno maneja de acuerdo a las necesidades del mercado ciertas variaciones de la tasa. No porque el año pasado estuvimos manejando un arancel significa que llegó para quedarse. Tienes que estar muy al pendiente de siempre los cambios y actualizaciones en la miscelánea fiscal. Como contador es tu obligación estar siempre informado. Hay alumnos que me dicen, maestra, ¿y cómo pudiera yo tener la información actualizada? La mejor forma es con tu alimento a la página del SAT. Pero hay alumnos que todos los días también pueden estar viendo la Gaceta Oficial o el Diario Oficial y en concordancia con colegas se establecen todos estos cambios y variaciones, porque si estás en comercio exterior, en una área de comercio exterior, es sumamente importante que estés actualizado a la tributación. La tabla que te voy a dar hoy o que te voy a compartir es la vigente para este mes de julio, pero no es la misma que hubo en julio del 2021 y seguramente tampoco va a ser la misma que va a haber en el julio del 2023. ¿Y qué lo va a cambiar? Justamente todos estos, le llaman por ahí como atributos, como incentivos que cada gobierno propicia para importar o exportar. Y ahorita vamos a ver ciertos ejemplos. Dice, puede tener el objetivo de incentivar una producción o consumo nacional y nivelar los precios en el mercado a fin de definir medidas restrictivas conocidas como barreras arancelarias. Entre ellas, que tuviéramos un ejemplo, el aumento en tarifas o imposición de cuotas compensatorias o aumentar requisitos para importar y exportar. Y dirían por ahí, maestra, ¿y eso a qué se debe? Se debe a las necesidades del mercado, a tu mercado y a tu mercado origen, o a tu mercado y a tu mercado destino. Porque va a ser calculado y va a tener cambios de acuerdo a la tendencia. ¿Y quién determina una tendencia? La oferta y la demanda, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver en esta lámina cómo existen determinados aranceles ad valorem, aranceles específicos, aranceles mixtos, aranceles cupo y aranceles estacionales. ¿Qué es un arancel específico? Bueno, el arancel ad valorem ya lo vimos, ¿no? ¿Qué es un arancel específico? Una tarifa fija monetaria. Está expresada de acuerdo a la moneda local o extranjera, según la autoridad, por cada unidad física importada o exportada. He tenido alumnos que me dicen, maestra, hay mercancías que paguen o que tengan que estén regidas por un tributo de un arancel ad valorem y aparte un arancel específico. No, pero sí hay mercancías que tengan un arancel mixto. ¿Y cuál va a ser el arancel mixto? Aquellas que tengan una mezcla de los criterios anteriores, es decir, la suma de lo que dice mi país más lo que dice el país a donde voy a exportar. O la suma de lo que dice mi país más lo que dice aquel país de donde estoy importando. ¿Sale? Cabe mencionar que los aranceles pueden imponerse bajo dos modalidades.
Una, bajo el arancel cupo, que es para cierta cantidad o valor de la mercancía cuando éste alcanza su límite y se podrá importar la mercancía pagando el arancel correspondiente. Cuando no tengamos autoabasto o el consumo nacional haya elevado nuestra oferta y entonces tenemos la necesidad de importar o algo que no estemos produciendo, que en este caso lo vimos durante la pandemia cuando esta empezaba, no teníamos todo el material para el manejo y tratamiento de equipos de protección. Y entonces pagábamos, además del valor del bien, además del ad valorem, además del arancel mixto, pagábamos el arancel cupo, porque sabíamos que era un producto que aquí en México no tenía o no había abasto y entonces lo teníamos que traer desde China. Y el arancel estacional, este se va a asignar de acuerdo al nivel arancelario del periodo en el que estemos manejando. Hay productos para otoño, para invierno, y por eso es que nosotros vemos, y que incluso en la ropa nos pasa, que hay finales de temporada o hay estos descuentos de temporada, porque fue ropa importada en determinada época, en determinado periodo, y la idea es que se venda durante esos meses. Pero de no venderse, es costoso tener almacén con tanto inventario y mucho más costoso regresarla. Y entonces caemos en una oferta de menor valor y por eso es que vemos las tendencias en la ropa de finales de temporada. ¿Sí me explico?